Así es, seguimos con el tercer video, hablando acerca de las sociedades anónimas, del capítulo número 6 de libro de sociedades mercantiles de María Elena Morales. Ya vimos lo que es el primer video, cómo está integrado el capital social cuando se constituye una empresa. En el segundo video vimos las exhibiciones decretadas, que son que son las acciones que se han comprometido a pagar, o la parte de las acciones que se han comprometido a pagar los accionistas en el corto plazo, ¿verdad? En un periodo de 30 días. En este tercer video vamos a ver lo que son las acciones desertas. ¿Qué son estas acciones desertas? Pues vienen a ser esa parte de las acciones, de las exhibiciones decretadas, que se tenían contemplado el pago en una determinada fecha, pero que no llegó a ocurrir, no se pagaron las exhibiciones decretadas. Entonces, al no pagarse, se convierten en acciones desertas. ¿Qué quiere decir? Que no se pagaron. Estaban próximas a pago y no se realizó el pago. Por aquí en la redacción nos dice acerca de acciones desertas en la página 59: cuando una acción no ha sido íntegramente cubierta, tendrá que hacerse exhibiciones periódicas hasta cubrir el importe en los plazos que se fije el contrato social o lo acuerde la Asamblea General de Accionistas. El artículo 118 de la Ley General de Sociedades Mercantiles indica que en las acciones pues debe haber, en la mayoría de las acciones pues debe haber una fecha en cuándo se van a pagar, cuándo se va a exhibir cada una de esas acciones. En el caso de no pagarse, pues se puede exigir jurídicamente o judicialmente o a través de la vía sumaria el pago de de la exhibición que consta allí en la determinada acción. De igual manera, pues el artículo 119 dice que si en las acciones no consta en qué fecha se deben de pagar, pues debe haber o debe hacerse una publicación en el diario oficial de la entidad federativa que corresponda a la empresa. Ahí se debe publicar cuándo se va a pagar, cuándo se van a pagar dichas acciones. Transcurrido ese plazo, este, transcurrido ese plazo que se publique en el diario oficial de la Federación, si no se llegó a pagar, se procede a lo que dice el artículo 118, a exigirse vía judicial el pago de las acciones. Pero una vez que ya se exigen a través de un juicio, pues ya no son contablemente, ya no están dentro de la cuenta eh, de exhibición, de la cuenta este, de exhibiciones decretadas. Ya no estaría en esa cuenta, sino que la tendríamos ya dentro de la cuenta de acciones desertas. Y puede haber dos casos cuando ya tenemos las acciones desertas. El primer caso pues es que esas acciones desertas se vendan a un tercero, que un tercero no las pague. O la otra que puede ser el otro procedimiento, que no vendamos, que no se logren realizar la venta de esas acciones. Entonces en ese segundo caso pues tendríamos que reducir el capital social de la empresa. Esos son los dos casos que vamos a ver. Los vamos a ver a manera de ejemplo. Aquí nos marca la compañía Lili S.A., con las que hemos venido trabajando en el transcurso del primer parcial. Aquí nos dice que la compañía Lili S.A. tiene un capital social de 1.400.000.
representadas por 1.400 acciones de 1.000 pesos cada una. Dice que la fecha de constitución se exhibió el 50% del capital social. Posteriormente, la Asamblea General de Accionistas decretó una exhibición del 25% del valor nominal de las acciones, dando un plazo de 30 días para pagarse por los accionistas. Y dice que transcurrido el plazo, los accionistas poseedores de 50 acciones no cubrieron dicha exhibición decretada, por lo que se consideraron desertas las acciones no pagadas. La compañía Lilly S.A. entabló un juicio por la vía sumaria, habiendo erogado la cantidad de 2.000 en gastos y la estimación por concepto de intereses legales de 1.000 pesos. Con posterioridad y dentro de los términos de la ley, la sociedad vendió las acciones desertas en la cantidad de 32.000 en efectivo. Del remanente que quedó a favor de los accionistas desertores, solo fue reclamado el que correspondía a 30 acciones y cubierto por la compañía Lilly oportunamente. Como a cada acción tocaban 80 pesos, quedó un saldo de 1.600 a favor de la compañía. Vamos a verlo ahorita a manera de ejemplo, cómo serían los registros contables de todo lo que nos está diciendo aquí toda esta redacción, en base a lo que, pues, a los casos anteriores que habíamos ya resuelto con esa misma práctica. Ok, en esta vamos a irnos por partes. Vamos a registrar primero lo que dice en esta primera parte del texto. Dice que la compañía Lilly tiene un capital social de 1.400.000, representado por 1.400 acciones de 1.000 pesos cada uno. Bueno, en este punto no sabemos cuál es el capital autorizado de la compañía Lilly. No sabemos cuál es ese capital autorizado. Lo que sí sabemos pues es de dónde viene nuestro capital social, con cargo y abono a qué cuenta, como lo vimos en el ejercicio anterior. Y así comenzamos a realizar el registro contable. Vámonos con el primer asiento, el asiento número 1. Sabemos que cuando vamos a registrar nuestro capital social, registramos cargo de emisión de acciones con abono a capital social. ¿Por cuánto va a ser ese cargo y ese abono? Pues por 1.400.000. Y le vamos a poner registro del capital social. También sabemos por el ejercicio anterior que resolvimos que cuando registramos el capital social también debemos de registrar la deuda de los accionistas, puesto que nada más suscribieron el capital o se comprometieron a pagarlo, pero no lo han liquidado, no nos han dicho que pues que lo hayan pagado en alguna manera, en especie o en efectivo, ¿verdad? Entonces el asiento 1A, que es el que procede a registrar, es cargo a accionistas con abono a acciones emitidas. Y vamos a ponerle el registro de la deuda de los accionistas.
Vámonos con la redacción. ¿Qué nos dice? Dice que la fecha de su constitución se exhibió el 50% del capital social. ¿Ok? Entonces, entonces el asiento procedería del asiento 2. Exhibiciones decretadas contra accionistas. Para registrar lo que se comprometieron a pagar este, al inicio de la empresa, a la constitución de la empresa, que fueron 700,000, y el asiento 2A del pago. Y posteriormente en el ejercicio, perdón, en el asiento 2A vamos a registrar el pago, que sería a cargo a la cuenta de bancos por 700,000 contra exhibiciones decretadas. Vamos a ponerle pago del 50% de las acciones Ok, vamos a continuar leyendo la redacción. Dice, posteriormente la Asamblea General de Accionistas decretó una exhibición del 25% del valor nominal de las acciones, dando un plazo de 30 días para pagarse por los accionistas. Entonces vamos a registrar ese decreto que hace la Asamblea. Recordemos que tenemos 1,400 acciones a un valor de 1,000 pesos cada una de las acciones, dando un total de 1,400,000 pesos. Es el total del capital social de la empresa. Y primero pagaron el 50% que corresponde a los 700,000 que acabamos de hacer el registro, y dice que en esta segunda parte el 25% de esas acciones se van a pagar en un plazo menor a 30 días. Entonces vamos a hacer otro registro igual que el asiento número 2. Le vamos a poner asiento número 3. Asiento número 3, exhibiciones decretadas, pues es el 25%, es el 25% de 1,400,000, que corresponde a 350,000. Exhibiciones decretadas son 350,000 con abono a la cuenta de accionistas, 350,000. Ok. En la redacción dice 25%, dando un plazo de 30 días para pagarse por los accionistas. Dice, transcurrido el plazo,
Los accionistas poseedores de 50 acciones no cubrieron la exhibición decretada, por lo que se consideraron desertas las acciones no pagadas. Entonces, de esas 1400 acciones que teníamos, 1350 sí pagaron el 25%, que es de 1.350.000, vamos a sacar el 25%, que son 337.500 pesos, lo que sí se pagó. Entonces, en el asiento vamos a poner el asiento número 4. Asiento número 4. Vamos a hacer cargo a bancos. 337.500 del pago contra exhibiciones decretadas. Aquí es decreto del pago del 25% de las acciones, y acá pago del 25% correspondiente a 1350 acciones, ¿verdad? Y dice, una vez que ya no pagaron, las acciones se convierten en desertas. Entonces 50 acciones de 1,000 pesos son las que se convierten en desertas. Pero si nos acordamos, eh, en la primera redacción nos dijeron que ya se habían pagado el 50%. Entonces aquí habían decretado que se iban a pagar 300, un 25%, pero recordemos que las acciones todavía quedaban por pagarse un 50%. Entonces 25,000 que corresponden a 50 acciones, que es el 50%, se convierten en acciones desertas. 4A. Entonces, acciones desertas tenemos 25,000 correspondiente al 50% de 50 acciones, y contra exhibiciones desertas, perdón, exhibiciones decretadas, pero bueno, ¿cuánto se había decretado aquí de estas 50 acciones? Nada más se había decretado un 25%. El otro 25%, 12,000, son 12,500. 12,500 lo sacamos de exhibiciones decretadas, y el otro 50% lo tenemos en la cuenta de accionistas, que está pendiente de pago, porque ya los accionistas ya incumplieron en el pago. Entonces ya esas acciones se procede a, bueno, en el primer caso a realizar su reventa, o en el segundo caso pues a disminuir el capital.
Ok, entonces ya tenemos acciones desertas, 25,000. Vámonos, ¿qué dice la redacción? Dice: la compañía Lilly entabló un juicio por la vía sumaria habiendo erogado la cantidad de 2,000 en gastos y estimaciones por concepto de intereses legales, 1,000 pesos. Entonces vamos a hacer el registro contable. Entonces esos gastos de los juicios, y todo lo demás que hacemos para recuperar el dinero que no se cobró a los accionistas, se carga también a acciones desertas, aumentando el costo de lo que tienen esas acciones pendiente de cobrar. Entonces dice que un gasto ya se pagó, entonces un gasto salió del banco, 2,000 pesos, y la otra parte dice: habiéndose erogado la cantidad de 2,000 pesos en gastos, dice, y estimando por concepto de intereses legales 1,000 pesos. Entonces esos van a ser gastos financieros por 1,000 pesos, porque dice que son intereses que vamos a deber. Esos dos gastos es un gasto estimado, pero igual lo tenemos que provisionar. ¿Contra qué lo vamos a provisionar? Pues contra acciones desertas, porque es un gasto que pues al final lo tenemos que cubrir este con banco, o sea, con dinero, tenemos que pagarlo en algún momento, pero ya si ya conocemos cuál es la cantidad, pues lo podemos provisionar. Entonces vemos que las acciones desertas pues hasta este momento la suma 25 y 28,000. Eso es lo que me está costando no cobrar, no haber podido cobrar las acciones en su momento. Dice: con posterioridad y dentro de los términos de la ley, la sociedad vendió las acciones desertas en la cantidad de 32,000 en efectivo. Ok, entonces aquí vamos a proceder al registro del asiento número 6, que es cargo a bancos por 32,000 con abono a acciones desertas, 32,000. Si vemos, si sacamos una cuenta, tenemos que vendimos en 32,000 algo que nos costó 25,000, que es lo que no pagaron, más 3,000 de los gastos que incurrimos en el juicio. Entonces allí hay un diferencial de 4,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con 4,000 pesos? Vemos que son 50 acciones, que tenemos 50 acciones. Entonces a cada acción le corresponde una utilidad de 80 pesos. Y nos dice: del remanente que quedó a favor de los accionistas desertores, solo fue reclamado el que correspondía a 30 acciones y cubierto por la compañía Lilly oportunamente. Como a cada acción tocaban 80 pesos, quedó un saldo de 1,600 a favor de la compañía. Entonces vamos a hacer el registro del asiento número 7, que es el reclamo de los accionistas desertores de
de esa utilidad. Y vamos a cargar acciones de Certas. Dice que solo 30 reclamaron, 30 acciones, entonces son 2400. Y pues dice que lo reclamaron, o sea, se lo tuvimos que pagar con banco, 2400. Acciones de Certas. Bueno, hasta ahí quedan los asientos. Y ya nada más nos corresponde irles poniendo la redacción. Aquí le vamos a poner 50 acciones. 50%. 50 acciones no pagadas al 50%. Aquí vamos a ponerle al asiento número 5 gastos por juicio para cobro de acciones. El asiento número 6, venta de ser a un sobre sobreprecio. Y en el asiento número 7 vamos a poner reembolso a accionistas desertores. Si hacemos la cuenta, tenemos que se vendieron a 32,000, hemos gastado 25, 28 y ya reembolsamos 2,400 y nos quedan 1,600 a favor. Nos quedan 1,600 a favor de la empresa. Entonces eso sería, pues nos afectaría ya al capital de la empresa. Ahorita lo vamos a ver en los asientos en, en el balance general, cómo queda. Vamos a empezar con las cuentas T. Vamos a crear una cuenta y ahorita copiamos hacia abajo cómo vayamos a utilizar, cómo vayamos a ocupar. Empezamos con emisión de acciones y acciones emitidas. Perdón, vamos a emisión de acciones y capital social. Emisión de acciones, cargo 1,400,000. Capital social igual abono 1,400,000. Es en el asiento 1. Vamos con el asiento número 2, con el asiento 1A, que es accionistas. Cargo 1,400,000. Y acciones emitidas, abono 1,400,000.
1400, el asiento es el 1A. El asiento número 2, exhibiciones decretadas contra accionistas. $700,000. El asiento número 2, acciones decretadas contra accionistas, abono a accionistas. El asiento número 2. El 2A, el pago. El registro del pago, cargo a bancos en el asiento 2A contra exhibiciones decretadas, $700,000. Es el 2A. El asiento número 3, exhibiciones decretadas, $350,000. El asiento número 3. Y con abono a accionistas, igual $350,000. Asiento número 3, $350,000. Y el número 4 dice que es un cargo a bancos por $337,500. El asiento número 4 contra exhibiciones decretadas, $337,500. El asiento número 4. El asiento número 4A es contra acciones desertas. Acciones desertas, un cargo de $25,000 contra exhibiciones decretadas, $12,500 contra accionistas, $12,500. $12,500, ya quedó ahí el 4A. Y vamos a ver el asiento número 5, que es acciones desertas, cargo $3,000 con abono a bancos $2,000 y a gastos financieros eh, en el asiento 5, asiento número 5. En el asiento número 6 vamos a poner a cargar a bancos $32,000 contra acciones desertas, $32,000. Y en el asiento número 7 vamos a cargar acciones desertas contra bancos. Acciones desertas, 2,400 en el asiento 7 contra bancos.
y vamos a proceder a elaborar nuestro estado de situación financiera o nuestro balance general. Vamos a ver las cuentas que son de orden, que son emisión de acciones y acciones emitidas. Estas cuentas dijimos que pertenecen a cuentas de orden y vamos a proceder a elaborar el balance general. Bueno, para eso primero vamos a sacar los saldos de las cuentas. Ok, vemos aquí que nuestra cuenta de accionistas pues debe tener saldo deudor, nos quedó con 337.500. Exhibiciones decretadas, nos queda saldada esa cuenta. Nuestra cuenta de bancos queda con un saldo deudor. Un saldo deudor de 1.065.000. Y la cuenta de acciones desertas nos queda por ahí con un saldo de 1.600 pesos. Ok. Vamos a ver que solo tenemos esta cuenta de activos, que es bancos. Millón 65. ¿Qué más cuentas tenemos? Exhibiciones decretadas nos dice que si quedara con saldo, es eh, correspondería a una cuenta de activo por un dinero que se le debe a la empresa como deudores, algo así como deudores diversos, como si registrábamos deudores diversos, pero en este caso quedó saldada la cuenta. Entonces, bueno, esa es la única cuenta de activo circulante. Activo fijo no tenemos.
tenemos activo fijo, activo. Igual no tenemos activo diferido, serían 0. Y el total del activo quedaría, el total del activo quedaría de la siguiente manera: 1.065.000. Vamos a ver si corresponde al total de pasivo más capital. Dentro del pasivo estaría la cuenta de estimación. La estimación de gastos que hicimos de 1,000 pesos. Y vamos a continuar con la cuenta de capital contable. Las cuentas de capital contable, empezamos con el capital contribuido, y dentro del capital contribuido tenemos el capital social. Hasta aquí tenemos de capital social 1.400.000. De la cuenta de accionistas, esa, como siempre, como nos queda siempre o nos debe quedar con saldo deudor, se pone en negativo. Accionistas. Y la cuenta de acciones desertas también la vamos a poner dentro del capital contribuido. Mil, 1.600. Y tenemos el total de el capital contribuido 1.064.000, y total pasivo 1.000.000. Capital ganado utilidades no tenemos, 0. Entonces nuestro total de capital es igual a 1.064.000, y total pasivo más capital es igual a 1.065.100, que nos da contra el total del activo de nuestra empresa, 1.065.100. Y de esta forma quedaría representado el capital contribuido de la empresa. En acciones desertas tenemos 1.600, que estas se repartirían, si lo reclamaran los demás accionistas, pues se les paga, se elimina esta cuenta y se cancela contra bancos, y si no, pues se le reparte a los demás accionistas ese dinero. Hasta aquí quedaría este tercer caso. Es cuando se pagan las acciones desertas. El cuarto caso vamos a ver en el siguiente video, cuando no logramos vender esas acciones desertas.